Y si hay polémica en Venezuela, Colombia no se queda atrás. Allí las FARC han venido haciendo distintas propuestas en diferentes escenarios. La FARC buscaría garantizar, por ejemplo, su presencia en el Congreso de manera directa y por 2 periodos consecutivos, creo que ha sido la propuesta. Hay otras incluidas, por ejemplo, en una carta entregada a los parlamentarios que fueron a La Habana a reunirse con los máximos representantes de esta organización. De todo esto quiero hablar con nuestro próximo invitado, quiero saludarlo, al senador Navarro Wolf. Senador, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por compartir esta tarde. Gracias por su invitación, muy querida. Hay diferentes puntos, aquí tenía anotado todo lo que quiero conversar con usted, pero conversemos con esta propuesta particular de la FARC de ir al Congreso de manera directa, que es como decían en mi país, llegar a home sin pasar por las bases cuando uno juega béisbol. Y no solamente eso, sino por 2 periodos consecutivos. Sí, bueno, pedir nunca ha sido delito, ¿cierto? Pero obviamente es una petición exagerada. Claro, hay un antecedente. El EPL, el PRT y el Tintín Lame, 3 guerrillas que firmaron acuerdos de paz en 1990, fueron de manera directa a la Asamblea Constituyente. Pero este constituyente había una sola, duraba 5 meses. Si se acababan esos 5 meses, ya no había más constituyentes y no ha habido más constituyentes en Colombia. Pero al Congreso, el Congreso va a funcionar permanentemente a lo largo de la historia, de manera que no tiene mucha lógica que pidan curules sin ir a elecciones. Podría sí haber otro mecanismo, es una favorabilidad, una circunscripción especial tiene una favorabilidad, que necesite menos votos inicialmente que los que necesitan normalmente para ser elegido congresista. Algo de esa naturaleza se usó, por ejemplo, con un sector del ELN que firmó acuerdos de paz con el gobierno en 1994. Tuvieron una circunscripción especial, toda una favorabilidad. No tantos votos como los que necesita un senador promedio, pero sí ir a elecciones y sacar un apoyo público para poder conseguir ser congresista. Me parece que algo de esa naturaleza podría ser, pero ir gratis y sin ir a elecciones, creo que no. Bueno, yo creo que vale la pena que recordemos ahora una entrevista que hacía Claudia Gurizati, directora de NTN 24, al presidente Juan Manuel Santos el pasado 15 de julio. Y justo que Claudia le preguntaba al presidente Santos en relación a esto. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no. Entonces, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. Ahora, fue enfático el presidente Santos allí, hay que ir a campaña, es lo mismo que dice el senador Navarro Wolf. Ahora, una circunscripción especial pudiese ser una fórmula con un número menor de votos. ¿Esto lo aceptarían los colombianos? Es decir, todavía hay un gran rechazo dentro del pueblo colombiano por varios aspectos que implican esta negociación de paz. ¿No sería esto, de alguna manera, un beneficio para la FARC? Bueno, la transición de un grupo armado que está por fuera de la acción política a la política necesita eso, una transición. Y pues una fórmula de esta naturaleza puede ser esa transición. Yo lo digo por experiencia directa, porque yo fui miembro del M19. Nosotros no sabíamos nada de elecciones cuando además sacamos un montón de votos. Nosotros llegamos a sacar el 28% de los votos antes de cumplir un año de firmados los acuerdos de paz, porque hubo una ola de apoyo público al M19 muy grande, porque fue el primer proceso de paz que salió bien. Que pareciera no ser esta la misma circunstancia. No es la misma situación. Pero después, a los años siguientes, cuando ya teníamos que depender no de la ola de opinión, sino de nuestra propia capacidad de hacer buenas campañas, bajamos mucho. Usando un dicho colombiano, subimos como palma y bajamos como cojo, nos salimos, ¡pum! Pasamos del 28% al 4% en 3 años. O sea, esa transición requiere aprender bien cómo se hace la política electoral con buenas campañas, sin los vicios de la política tradicional,
pero con el voto de opinión. Claro, senador, pero digamos que eran otros tiempos, era otra circunstancia. No creo yo que la FARC no sepan de políticas y de campañas, es decir, han llevado una negociación con una gran campaña a nivel internacional, han tenido representantes en el exterior que han manejado, digamos, a la opinión pública de manera muy particular. No creo que sea el mismo caso. Yo pienso que, por el contrario, son más malos para eso. Mire usted, nosotros llegamos a tener a punta de pura ola de opinión, 28% de ellos. ¿En cuánto andan en las encuestas? Yo los veo en realidad mucho más, para usar el término exacto, mucho más torpes políticamente. Se han dedicado a hacer un libro de acuerdos de lo divino y lo humano. ¿Cómo van a lograr que eso se cumpla si no tienen fuerza propia? Y la fuerza propia no se la dan nada distinto de apoyo público. Y ese apoyo público lo veo muy escaso. De manera que no lo veo muy hábiles. Ahora, la FARC también entrega a un grupo de congresistas que va a La Habana, se reúne con ellos, entregan una carta y en esta carta hay varias propuestas de las que también me gustaría conversar con usted. Ellos proponen una constituyente para refundar el Estado. Hubo que sacarles tontirabuzón cómo se componía la constituyente, porque ahí no dice. Yo les pregunté 3 veces a Iván Márquez, bueno, pero cuénteme, ¿cuál sería la composición? No querían decirla. Proponen una composición corporativa, que una circunscripción especial para indígenas, otra para campesinos, otra para otros sectores sociales, para jóvenes, no sé qué. Bueno, eso es una constituyente que no está en la Constitución colombiana. O sea, eso sería otra negociación. De manera que eso más bien es un mecanismo de ahí para tener una posición negociadora, pero yo creo que ellos mismos saben que eso no es factible. No es factible, pero es un tema que no han abandonado, es un tema sobre el cual han insistido y sobre el cual insisten. ¿Y sabe qué va a pasar con eso, en realidad? Que después de que se firme el acuerdo con las FARC, de que eso quede totalmente cerrado, digamos, se va a abrir paso en Colombia a una nueva Asamblea Constituyente, pero una Asamblea Constituyente como lo está en la Constitución actual, por voto popular directo de los ciudadanos. Se ha ido abriendo paso la idea de la necesidad de una nueva Asamblea Constituyente, porque hay temas que el Congreso no ha resuelto. Por ejemplo, los mecanismos electorales o la justicia. La justicia está en un entredicho grande en el país por estas cosas. ¿Usted es amigo? ¿Usted le parece que Colombia sí necesita, independientemente del tema FARC y de la propuesta FARC, Sí, que Colombia sí necesita una así constituyente? llegamos la vez pasada, hace 25 años. El Congreso no fue capaz de hacer las reformas que se necesitaban por la vía de reforma constitucional en el Congreso. Se necesita un instrumento distinto. Hoy existe. En aquella época fue totalmente extrainstitucional. Hoy existe, se llama Asamblea Constituyente convocada por una ley. Es posible que eso sea necesario dentro de 3, 4 o 5 años. Claro, le preguntaría solamente por qué el Congreso, digamos, siendo el organismo para legislar y estando compuesto por las diferentes fuerzas políticas que hacen vida en Colombia, no puede ser una herramienta. ¿Por qué el Congreso en Colombia debería serlo? no? Exacto, Pero ¿por ¿qué pasa? Mire, temas como las listas con voto preferente. O sea, que usted en una lista del Senado puede escoger quién le gusta y se ordena por los que se hacen más votos. Pone a competir a los mismos miembros del partido entre sí. Eso está mal pensado. Hemos hecho muchos intentos de que haya listas cerradas, como son en todo el mundo, ¿no? Sí. No ha sido posible en el Congreso. ¿Por qué? Porque los congresistas se hacen elegir así. A lo mejor eso sí lo podría hacer una Asamblea Constituyente. Ese cambio que el Congreso no ha querido hacer porque no quiere cambiar lo que le funciona para hacerse elegir a los que están en el Congreso. Le pongo un ejemplo. Pero no estoy seguro que una constituyente sea necesario. A veces creo que la estabilidad de las normas constitucionales es muy importante. Hay que darles tiempo. Las constituciones, mientras más antiguas, son mejores. Pero un poco en América Latina estamos como tratando de cambiar todo y al final nada cambia. Es más, una constitución nueva necesita un montón de leyes para desarrollarse. Esas leyes no se han acabado de expedir y ya tenemos una constitución nueva. Por ahí no es la cosa. En general no soy muy amigo de esos temas de estar cambiando constituciones cada rato o hacer asambleas constituyentes con frecuencia. Claro. Pero no se cierra la posibilidad de que dentro de unos pocos años haya una asamblea constituyente con un temario para aquellos temas
que el Congreso no pudo resolver. Ahora, en esta carta también plantea la FARC bajar el presupuesto de defensa y modificar la doctrina militar. Bajar el presupuesto de defensa no se va a bajar. Vea, yo he estado mirando el tema del post-conflicto. Una de las cosas que el Estado tiene que hacer si se firman los acuerdos de paz, si hay una cese al fuego definitiva con zonas de concentración, es ocupar el territorio, porque si no lo va a ocupar, unas bandas criminales o unos de las FARC se devuelvan, o el ELN o cualquier grupo irregular. Eso no lo puede hacer nadie sino el ejército colombiano, Claro. que va a tener que cambiar su doctrina. Ya no es perseguir a la amenaza, sino ocupar el territorio. Se van a necesitar por lo menos de 1 a 2 batallones del ejército por municipio sensibles. Y eso necesita mantener el gasto en seguridad y defensa. Claro. Plantea la FARC una cifra que me llamó mucho la atención. Destinar 34 billones de pesos, que me dicen que son algo así como 12.000 millones de dólares anuales para el posconflicto durante 10 años. ¿De dónde sale ese dinero? Nosotros hicimos, hablo de nosotros, Claudia López y yo, un análisis pormenorizado de lo que se necesitan de gastos del posconflicto por los próximos 20 años. Se necesitan nuevos 0.7% del Producto Interno Bruto. Esos son 5.6 billones, no 34. O sea, la séptima parte. ¿Y de dónde saca la FARC esta cifra que es astronómica? Pues, si usted y Claudia López sacan, digamos, 5.6 billones, es lo que es anuales. Eso es una media reforma tributaria, pues menos de media reforma tributaria. Eso es absolutamente pagable. Lo que pasa es que, claro, lo nuevo se va a priorizar en zonas, en regiones marginales, rurales, donde no ha habido inversión. Claro. Pero no se puede pensar en que es posible 34 billones de pesos nuevos al año. Es imposible. Es imposible y es innecesario. Obviamente, dirán, bueno, hagan carreteras pavimentadas. Bueno, no, como que hagan carreteras nuevas. ¿Le falla la calculadora a la FARC? Están en un optimismo, pues claro. Pero yo les digo, eso estar en el monte hace que uno no vea las cosas con claridad. Eso sí es absolutamente seguro. Se pierde el contacto con la realidad. El bosque no deja ver bien el mundo como es en realidad. Y hay un punto que he dejado para el final y que además me va a servir también para compartir con otro invitado que vamos a tener a continuación, que es el punto que plantea las FARC en relación a la democratización de los medios. Mi pregunta de entrada es que los medios en Colombia no son democráticos. ¿Por qué no miran a Venezuela y hablamos de democracia en los medios? Democratización de medios, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Lo que ocurrió en Venezuela con Chávez, más de 200 medios de comunicación en este momento en manos de factores del gobierno. ¿Ningún medio privado independiente? Pero vea una cosa que sí deberíamos hacer en Colombia. Y lo digo aquí en la taza del RCN Televisión. Deberíamos tener más canales nacionales de televisión. No se puede ser el tercer canal siquiera. Así no hay sino 2, Teleactor y RCN. Y la televisión es el medio de los medios. Claro. ¿Qué porcentaje de la pauta está en televisión? Pero eso es culpa de quién? No, ¿De los dueños de medios o de los gobiernos que no han otorgado? Yo pienso que es del Estado colombiano. Hay que abrir las posibilidades de más canales nacionales de televisión. Privados, obviamente. Claro, pero más canales plurales. Claro. Senador, porque lo que a uno le da... Claro, porque lo que a uno le... En Colombia sí dejó constancia de que hay pluralismo en los canales de televisión. Claro, porque lo que a uno le da miedo cuando escucha estos conceptos o estas solicitudes es que uno mire hacia Venezuela y entienda que la democratización que allá se hizo fue los medios en control del Estado. Sí, no, hay que hacer medios abiertos, pero permítame la reflexión. Sí, claro, se necesitan 2 o 3 canales nacionales adicionales en Colombia. Claro, estoy aquí en uno de los canales que está beneficiado de que solamente haya 2, pero me parece que sí hacen falta más.
Yo quiero darle la bienvenida a otro invitado que tenemos, que quiero comentar una carta que hoy hizo pública, y es al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que ha enviado una carta de la que ya les voy a hablar, pero quería saludarle, presidente, y preguntarle precisamente por estas propuestas de la FARC, y ya que terminamos en eso de los medios de comunicación, me parecería importante tener su opinión en relación a esto. Buena tarde para usted. Muy buena tarde, Idania, y muy buena tarde también, Antonio. No, yo creo que es importante lo que se dice precisamente de la democratización, pero yo haría el mismo énfasis que está haciendo usted, Idania. En Colombia tenemos afortunadamente un respeto a la libertad de prensa. Es importante que, y lo estamos viendo hoy aquí, usted tiene a un antiguo miembro del M-19, usted tiene a un expresidente de Colombia hablando precisamente por este canal. Eso demuestra que hay una apertura en los medios y no lo que está sucediendo en Venezuela. Pero además hoy hay otros medios que no podemos concentrarnos solamente en esto, porque hoy a través de todas las redes sociales, del Twitter, ya inclusive hasta aparecer en un periódico, posiblemente leen menos una entrevista de uno en un periódico que si usted la pone en un Twitter, en un blog o en una red social. Entonces hay que hablar también de esa democratización y cómo y de qué forma se puede garantizar esa participación hoy en todas las redes sociales, que son las que hoy definitivamente están mandando en el mundo, como hemos podido ver en lo que sucedió en la primavera árabe, que fue precisamente por Twitter, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Egipto, lo que ha venido pasando en el Medio Oriente y lo que viene sucediendo en el mundo. Pero yo creo que es importante de todas formas buscar cada vez más esa democratización, pero sobre todo ese pluralismo en los medios de comunicación y especialmente en la televisión. Presidente Pastrana, usted hoy hace una carta, envía una carta al presidente Santos y también a alias Timoleón Jiménez. En esta carta usted aborda el tema de la relación entre FARC y narcotráfico y el tratamiento que se le ha dado, digamos, a este vínculo en el marco de las negociaciones de paz. A ver, es muy interesante esta carta hoy, Dania, por varios factores. A ver, el primero, el propio negociador Humberto de la Calle ha dicho que se está hablando antes del cese unilateral o bilateral del fuego, de que tiene que haber suspensión del narcotráfico. Para los colombianos la suspensión del narcotráfico es una suspensión definitiva, porque mal haríamos nosotros hoy los colombianos, y Dania, pensando que se va a suspender temporalmente el narcotráfico. Es decir, que una semana va a haber tráfico de drogas, otra semana no va a haber, durante una semana se va a actuar de una forma y otra de otra. No. Si se está hablando de suspensión, es suspensión definitiva del narcotráfico. ¿Esto qué implica? Que la FARC tiene que salir precisamente a denunciar a todos aquellos con los cuales tienen negocio. Porque si un punto de la agenda es el narcotráfico, pues lógicamente la FARC, dentro de este concepto que ellos vienen manejando y que estamos manejando los colombianos de decir la verdad, en este concepto la FARC va a tener que decir quiénes son sus socios, quiénes son precisamente cuáles son las rutas, dónde están los laboratorios, cuáles son sus cuentas bancarias. Y esto es muy importante, porque fíjese usted, un miembro de la mesa, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos hace 3 o 4 días saca un informe en el cual dice el gobierno americano que la FARC sigue vinculada y de qué forma como uno de los grandes carteles de la droga en el mundo con los carteles de México. Por lo tanto, o la FARC tiene que salir a desmentir a los Estados Unidos, el señor Bernie Aronson está sentado en la mesa de negociación y decir que no es verdad, que ellos no están vinculados al narcotráfico ni con los carteles mexicanos ni con los carteles venezolanos de los soles o que como son los carteles de la droga en Europa. Y nosotros, si ellos nos dicen que no están vinculados, les vamos a creer. Pero, Idania, si se comprueba de que la FARC está vinculada con los carteles de Venezuela, con los carteles de mexicanos, con los carteles europeos, africanos, entonces se va a tener que aplicar el mismo rasero. Si ellos dicen la verdad, pues van a pagar 5 años, pero si no nos dicen la verdad, van a tener que pagar 20 años. Y por eso la importancia de que la FARC salga y efectivamente nos cuente a los colombianos cómo y de qué forma tienen estructurado su negocio
¿Y cuáles son sus socios? Y esto es muy importante, porque reitero, hoy son los Estados Unidos, el gobierno Obama, que está sentado en la mesa de negociación, quienes están diciendo que las FARC siguen siendo uno de los mayores carteles de la droga del mundo en asociación directa con el cartel de Sinaloa, por ejemplo, con el Chapo Guzmán, con carteles de Jalisco y otros carteles mexicanos. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy importante, porque si la FARC sale y nos dice la verdad, nos entregan las cuentas, nos van a entregar el dinero, nos van a entregar sus socios, nos van a decir quiénes son sus socios, las rutas, yo estoy seguro que todos los colombianos vamos a acompañar al gobierno en esta decisión frente a la lucha con el narcotráfico y no vamos a suspender de forma transitoria, sino definitiva, precisamente el narcotráfico en Colombia. Es más, en mi carta yo digo, ya que el presidente quiere hablar con el Consejo de las Naciones de Seguridad de las Naciones Unidas, que sean ellos mismos los vedores, porque hay que ejercer una veeduría internacional sobre cómo y de qué forma la FARC nos van a entregar precisamente uno de los negocios más importantes y con el cual se han alimentado en los últimos años, cuál es el del narcotráfico. Me gustaría tener la opinión del senador Navarro Wolf en relación a eso. Lo decían las autoridades de Panamá hace unos días atrás, hablaban de las conversaciones entre la FARC y el Chapo Guzmán y todo esto con los carteles de México. Senador. Sí, no, a mí me parece que sí es importante que todo este proceso de paz, si sale bien, como espero que salga, sirva para desmontar las estructuras del narcotráfico, sirva para disminuir de manera sustancial las áreas de cultivos ilícitos en el país. Creo que estamos aumentando de manera muy importante las áreas de cultivos nuevamente en Colombia. Mi impresión es que debemos andar cerca de las 100.000 hectáreas o 90.000 hectáreas. De manera que sí va a ser muy importante que haya todo un esfuerzo de FARC, Estado, sociedad, para disminuir este tema de los cultivos ilícitos y, por supuesto, los carteles que se están beneficiando de ellos. Yo estoy de acuerdo con, en general, con la idea del expresidente Pastrana. Ahora, ¿ustedes lo ven viable realmente? Porque me llama la atención que aumenten las hectáreas sembradas cuando se supone que en este proceso de paz deberían haber disminuido. Es decir, si nos vamos a lo que se ha conversado y a lo que se ha hablado. Sí, lo que pasa es que el proceso de paz todavía no ha llegado a acuerdos. Y creo que estamos en un momento, además, en que se están suspendiendo las fumigaciones y está cambiando la política contra los cultivos ilícitos. De manera que sí es esencial poner eso como una prioridad, pero los resultados tienen que ser importantes. Yo aspiro a que Colombia se vuelva un país ya marginal en el tema de cultivos ilícitos si este proceso de paz funciona bien. Presidente Pastrana decía. Pero, Idania, es que aquí lo importante, Antonio, es que el narcotráfico es uno de los 5 puntos de la agenda. Y por eso la importancia. ¿Quiénes están vinculados al narcotráfico? No es el Estado. El Estado estamos combatiendo el narcotráfico, el delito del narcotráfico, y no delito conexo como lo quieren poner el gobierno. Es un delito principal. Y la manera de acabar el delito es muy fácil. Como la FARC va a tener que confesar, si la FARC, como has dicho, se está aceptando de que la FARC es uno de los mayores carteles de la droga, si esto no es verdad, la FARC inmediatamente, hoy mismo, que es muy curioso que no lo hayan hecho, Idania, si el gobierno americano, el gobierno de Obama, que está sentado en la mesa, tiene un representante en la mesa, no es verdad el informe del gobierno de Obama, la FARC debe hacérselo conocer de primera mano al gobierno americano. Pero ese informe del gobierno americano, lo que es clarísimo es que hay una relación muy clara entre los carteles mexicanos y la FARC. Por lo tanto, si la FARC, como corresponde, así como la FARC está pidiendo verdad en otros temas a los colombianos, la verdad no la tienen que decir ellos, y reitero, Idania, para acabar el negocio es muy fácil. Si la FARC dice quiénes son sus socios en México, sabemos que tienen sus socios con el cartel de los soles en Venezuela. ¿Quiénes son sus socios en Europa, en el África? Si ellos nos cuentan al mundo entero, y especialmente Colombia, quiénes son sus socios, ahí va a haber un paso muy importante. Si nos entregan el dinero, sus cuentas bancarias, que todos sabemos en este momento que esas cuentas bancarias no sabemos dónde están, pero es muy curioso que la revista Forbes,
que es la que hace el seguimiento a las grandes fortunas del mundo, digan que la FARC es uno de los mayores y más ricos carteles de la droga del mundo. Entonces es muy importante que nos hagan entrega precisamente de esas cuentas, porque bien lo dice Antonio Navarro y lo sabemos los colombianos. Desde que el presidente Santos tomó la decisión de acabar con la fumigación, hemos aumentado un 40% los cultivos en Colombia. Yo coincido con Antonio Navarro que debemos estar por cerca de las 100.000 hectáreas. ¿Eso qué significa? En este momento, Idania, Colombia está produciendo más o menos 450 toneladas de cocaína al año. Eso en el precio, esas 450, precio en la calle de los Estados Unidos, Europa, se está hablando entre 30 a 50 billones de dólares. Óigase bien, Idania, de 30 a 50 billones de dólares, que esa es la plata que la FARC va a tener inclusive en el postconflicto si no acabamos con el problema del narcotráfico. Entonces es fundamental en esta negociación que la FARC nos entreguen precisamente nombres, rutas, cuentas bancarias, porque ahora lo único que nos faltaría es que la FARC nos pide curules, que las FARC quieren entrar en un proceso democrático con una cifra de 30 billones de dólares al año para financiar su actividad. Esto no lo queremos los colombianos y por eso la importancia de que la FARC nos cuente y que nos diga la verdad. Y en esto quiero ser reiterativo, así como la FARC pide la verdad, donde la FARC diga que ellos no están vinculados al narcotráfico, que no son socios de ni los carteles mexicanos, ni el cartel de los soles, y se llegue a comprobar que ellos han dicho una mentira, claramente, como ellos mismos lo han dicho, no van a pagar los 5 años de cárcel, van a pagar 20 años en las cárceles y lógicamente ahí tendría también que aplicarse el tema de la extradición. Presidente Pastrana, gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde. Me quedan 2 puntos pendientes, senador. Una opinioncita así de chiquita. No, chiquita no, la puede dar, porque es que recordé la entrevista que le hiciera Claudia Gurizati al presidente Santos cuando habló del dinero de la FARC y el presidente le decía, pero Claudia, ¿qué dinero? Hemos destinado comisiones para que encuentren ese dinero en el mundo y no lo encontramos por ninguna parte. Y la FARC nos dijeron que se lo gastaron en el conflicto. Hombre, ¿es que la FARC no tiene nada de dinero? Bueno, yo no sé qué tanto dinero tendrá la FARC. En alguna época se encontraron una taleta enterrada por allá en, no sé, en el Guaviare o en el Meta, no sé en qué parte. Pero en general yo diría que, dice el presidente Pastrana, sí, es muy fácil. No, el narcotráfico no es fácil de resolver en todo caso. Claro. Desapareció el cártel de Medellín, desapareció el cártel del norte del Valle, desapareció el cártel de tal y aparecen otros. Siempre que haya tanto dinero en claro, un negocio de esta naturaleza, siempre ahí va a haber quien aparezca a hacer el negocio. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo muy grande por reducir las áreas de cultivos en Colombia. Claro, pero ¿realmente usted se imagina a la FARC entregándole al gobierno de Colombia, digamos, estas listas con socios, números de cuenta, carteles involucrados? ¿Realmente usted se lo imagina haciendo esto? No me lo imagino. Para ser sincero, no me lo imagino. Sí. Pero lo que sí está claro es que tenemos que disminuir las áreas sembradas en Colombia. Eso es el elemento, claro, digamos, fundamental que se puede lograr resultados. Ya está demostrado que se pueden lograr resultados, pero va a haber que hacer un esfuerzo muy grande y eso se va a trasladar para otra parte. Claro. Es decir, va a aumentar en Perú, va a aumentar en Bolivia. Claro. La verdad es que hay una cosa que se llama el efecto globo. Eso depende, claro, depende de la presión, exactamente, depende de la presión de un lado, va en el otro. Porque ese negocio sigue siendo demasiado lleno de dinero, demasiado con unos márgenes de ingreso, de utilidad, de rendimiento enormes. Y pues es decir, es imposible decir que se va a resolver fácilmente. Claro, pero plantea el presidente Pastrana que el gobierno pudiese condicionar, digamos, de alguna manera... Yo lo que leí en el acuerdo es que sí van a colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Una cosa... Eso es lo que dice el acuerdo que se hicieron públicos, ¿no? Claro. Claro, plantea el presidente Pastrana más de colaborar, exigir una lista. Por eso entre las FARC y el gobierno. Claro, pero punto 3 dice eso. Claro, pero por eso le preguntaba si usted se lo imaginaba a la FARC entregando estas listas, pero como el tiempo premia, no le quiero dejar ir sin hablar de los exintegrantes del M-19. Serán investigados por la Fiscalía por el asesinato de un oficial de la policía durante la retoma del Palacio de Justicia. La Fiscalía establecerá
si el indulto y la amnistía otorgada al M-19 también cobija los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esta es una noticia de ahora y queríamos saber su opinión. Entre esos, bueno, escuchemos al fiscal, es mejor, me dice nuestro equipo de producción. Existe una denuncia penal por la muerte de una persona miembro de la Policía Nacional en la retoma del Palacio de Justicia. Vamos a abrir una investigación para determinar si las amnistías y los indultos que se profirieron contra el M-19 tienen o no validez a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a establecer el alcance de la cosa juzgada frente a las amnistías del M-19. Senador, entre esos indultados estaría usted. Bueno, yo fui... Me gustaría tener su opinión en relación a esto, bueno, evidentemente. En general yo diría que hubo unos acuerdos en 1990, el M-19 ha cumplido religiosa y fielmente su palabra, ha sobrecumplido, enterró a Pizarro en paz, pese a que lo mataron después de firmar los acuerdos de paz. Ya veremos si el Estado cumple o no, pero digamos... Es la segunda vez que se intentan revisar los hechos del Palacio de Justicia. Ya se intentó en 1993. En aquella época Álvaro Uribe era senador y ayudó a resolver el tema. Yo estoy tranquilo. Me dicen, usted se diría que está en riesgo de ir a la cárcel. Si estuviera en riesgo de ir a la cárcel, allá le dan uno las comidas 3 veces al día, no tiene que pagar arrendamiento, no tiene que pagar servicios públicos, así que... Y no sería la primera vez en la vida, sería como la tercera, porque estuve 2 veces preso por ser del M-19. ¿No le tiene usted miedo a la cárcel? No, sobre todo que hay que tomar eso con tranquilidad, no nos vamos a poner aquí a... Pero sí, nosotros cumplimos la palabra, nos va a incumplir el Estado, sería bastante mal precedente, pero esperemos. Con tranquilidad. ¿Sería un mal precedente a puertas de firmar un nuevo acuerdo? Y a puertas de todo. Pues claro, tendríamos que echar para atrás. Y entonces hubo crímenes de lesa humanidad en la violencia liberal conservadora. Bueno, de parte de todos los actores de esa época están muertos. En algún momento hay que trazar una raya y mirar adelante. Pero si hay que mirar atrás, pues miramos atrás. ¿Qué vamos a hacer? Senador, quiero darle las gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. En NTN 24.